El siguiente video se realizará con el fin de dar respuesta a una pregunta que seguramente muchos nos hemos hecho. ¿Son estas posturas corruptas de los políticos astucia de ellos o es ignorancia y desinterés del pueblo? Esta pregunta genera un interés muy grande, lo cual nos ayudará a conocer más fácilmente las falencias y negligencias de los políticos. Hemos identificado la corrupción como una forma de mal hacia el pueblo, que se presenta desde hace tiempos, y no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y asimismo, presentaremos una pequeña cronología donde recogemos diferentes opiniones de lo que significa representarnos como pueblo. Además, haremos un repaso a las diferentes reseñas hechas anteriormente por el grupo. Ñero no es el que tiene el costal, sino el que tiene actitud de ñeras, como los ñeros del cartucho segundo sector. Pero no es el que ustedes están pensando, ese es el Bronx. El cartucho segundo sector, mis queridos televidentes, es el edificio que está ahí, el Congreso de la República, donde están los ñeros de estrato 7. Huelen a Paco Rabanne, se visten de perfil, pero si el perfil psicológico de un ñero es faltón, manipulador, mentiroso, agresivo e individualista, uno oye, ve y lee sobre las actuaciones de la mayoría de esos HPs, o sea, honorables parlamentarios, casa por cárcel al senador tal por Folcompuertos, medida de aseguramiento contra el representante tal por Cajanal, condena anticipada contra el otro por otra cosa, y en la legislatura pasada, una vergüenza para una democracia. 106 investigados, 32 pasaron o están en la picota. Entonces, ¿cuáles son los ñeros? Ya desarrollando este tema, comenzamos sobre el capítulo de un libro, la parte quinta, titulado Corrupción, Sociedad Civil y Economía. En la parte décima, Ética de la Sociedad Civil, como título, un antídoto contra la corrupción, presentado por la señorita Aida Cortina. Este capítulo nos presenta una vista de la corrupción desde su punto de vista ético y por el cual se hace ver cómo se muestra el ejemplo de convivir sin dicho más. Es decir, nos muestra como un ejemplo las películas que el bueno y el malo, y sale como vencedor prácticamente el bueno. Eso quiere decir que mediante estas ilustraciones cinematográficas se muestra como un manual de cómo podemos convivir, pero de allí a la realidad se cambian los papeles y da como una posible solución a la ética aplicada, es decir, como la ética de un médico o la del abogado, y que a su vez puede ser que un político sea honesto, por así decirlo, pero a su vez nos muestra la interacción que se da entre la ambición y la moral propia del sujeto, ya que el sujeto, teniendo una ética propia, pero al ver que todos hacen esto, se ve en un conflicto por el cual entre sus intereses, su moral propia y pues su propia conveniencia, en la cual pues la mayoría de veces gana esta conveniencia hacia el dinero sin importar a quien hacer daño. Después nos basamos en el artículo Corrupción, Crecimiento y Desarrollo, elementos para una estrategia integral anticorrupción en Colombia, de Pirri y Saavedra, en el cual nos presenta el mal de la corrupción desde un punto de vista económico, el cual enfoca en ver la posibilidad de que las personas o el mismo pueblo ya no confían en el sistema político, lo cual podría ser personalmente hablando como una de las causas de nuestra actitud indiferente hacia este mal, y nos muestra cómo el país se ve afectado por la corrupción. Se hacía un análisis entre los países latinoamericanos, el cual nos mostraba en un punto medio, el cual no somos los más corruptos, pero tampoco somos los más honestos. Aquí en el portal de la 80, ¿cómo te llamas? Pilar.
Muy bien, Pilar. Te tengo dos preguntas, así que va la primera. Si bien se sabe que para ejercer cualquier profesión se requiere algunos valores éticos, ¿cuáles crees tú que sean estos valores los que requieran para ser político? Pues el respeto y la honestidad, ¿no? Si bien es la honestidad, ¿por qué crees que son corruptos? Pues o sea, son valores que ejemplarmente debería tener cada persona, pero pues desafortunadamente escogemos a veces unos políticos que no respetan ni siquiera nuestro propio país. La primera pregunta es, ¿por qué cree usted que los colombianos, en la actitud de ellos, hace que influya que los políticos se salgan con la suya? Pues yo opino que pues está muy mal y ellos se salen con la suya, ya que nosotros los colombianos y en muchos hogares como que no incentivan a los muchachos o al propio núcleo familiar a como a defender esos derechos, como a defender esos derechos del pueblo que tenemos y a dejar que nos roben. Además, eso sucede ya que al no estudiar, esto hace que nosotros sigamos siendo ignorantes y sigamos pensando que ellos están haciendo todo bien cuando la verdad no es así. Ellos es lo que les conviene a nosotros, es que sigamos así para nunca como poder liberarnos de ese poder, de esa corrupción que ellos manejan. Nos encontramos aquí en el Parque San Andrés de la localidad de Inglaterra. Me encuentro con Javier Sedano. Señor Javier, ¿usted cree que en parte la actitud corrupta no provendría tanto de los corruptos, sino también de nosotros? O sea, que nosotros alcahueteamos esa corrupción de los políticos. Sí, realmente vivimos en una cultura corrupta. Lamentablemente no es solamente las personas que ejercen un cargo de poder en nuestro país, sino también es desde la cultura y desde la juventud. En todo lado, digamos que la gente se cola en Transmilenio, no respeta las normas, no hacemos la fila y todo va generando una corrupción. En ese sentido, todos somos corruptos desde nuestra posición. O sea, ¿te estaría mal decir que solo los ricos son corruptos? Sí, claro, todos desde nuestra posición, como decía antes, somos corruptos, no porque algunos sean ricos o otros sean pobres, son necesariamente corruptos. Pobres hay corruptos y no corruptos igualmente también en la clase alta. La otra pregunta sería, ¿por qué usted considera que la reciente consulta anticorrupción no logró los suficientes votos para poderse dar a destacar? Bueno, no cumplió con el umbral, que eran 12 millones de votos, porque las personas que se veían afectadas en el Congreso pusieron ese umbral muy alto. El potencial votante de los colombianos somos cerca de 27 millones de votantes y tendríamos que alcanzar la mitad. En ese sentido era muy complicado que muchas personas fueran a votar ese día. Para las elecciones de presidente, digamos que votó ese mismo número de personas, 12 millones, pero era porque es lo que más le llama la atención a las personas ir a votar, pero una persona ir un domingo a votar por la corrupción, pues no, aún así tuvo muchísimos votos, más de los que se esperaba. O sea que nosotros, nos quedamos de la corrupción, pero cuando tenemos que actuar frente a ella no lo hacemos. Sí, realmente es así, nos quejamos todos de la corrupción, pero todos desde nuestra posición, desde nuestro trabajo, cometemos actos de corrupción. Muchas gracias, don Javier. Listo, con gusto. Voy a hacer la entrevista a Rafael Romero. Rafael. Bueno, Rafael, la primera pregunta es, ¿considera usted que los políticos colombianos tienen valores éticos? ¿Cuáles y por qué? Bueno, sí, los políticos poseen valores éticos, porque antes de entrar al trabajo, ahí en ese momento todavía no son corruptos. Ya después, cuando se juntan con nosotros, ahí en el gobierno, se vuelven corruptos. Okay. Bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué cree usted que a los políticos se les hace tan conveniente ser corruptos? Porque el dinero los vuelve a todo el mundo. No solamente la corrupción, pues también se necesita, y para que todo el mundo progrese, para que haya repartición, porque si no hay repartición no hay progreso de nada. La corrupción de todas maneras es necesaria. Bueno, gracias. Obviamente como grupo estamos en contra de la corrupción.
De lo contrario, estaríamos siendo corruptos en pocas palabras. Hacemos énfasis en la educación, ya que consideramos que esta es indispensable para parar a los corruptos. Si la educación es elevada, todos sabremos cuáles son nuestros derechos y cuándo están siendo burlados por los políticos. Y que igual de importante es que las cosas no se cambian con palabras. Simplemente no podemos estar quejándonos de los corruptos, pero no hacer nada a fin de cuentas, que somos nosotros como pueblo la mayor autoridad. Al final, las entrevistas alcanzaron a evidenciar que la corrupción no es un mal con el que se nace, sino más bien se hace, y que la forma de erradicar la corrupción no es más que la educación, ya que esta nos mantendrá como personas íntegras, con valores y que jamás se venderán, como lo hacen muchos de los que nos dirigen a nosotros o nos representan como pueblo.